Mañana es el cumpleaños de Clara, pero hay un problema. Laura y Sofía, sus mejores amigas, todavía no tienen un regalo. Ellas necesitan encontrar algo especial hoy. Las dos amigas van a la tienda del centro. Hay muchos vestidos bonitos en el escaparate. Sofía comenta: a Clara le encantan los vestidos. Laura responde: sí, pienso que es el regalo perfecto. Entremos. Buenos días, dice la vendedora con una sonrisa. Buenos días, responden las chicas. Buscamos un vestido para nuestra amiga. Es su cumpleaños mañana, explica Laura. La vendedora pregunta: ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de vestido buscan? Laura piensa un momento y dice: a Clara le gusta el color azul. La vendedora les muestra varios vestidos. Hay uno azul, uno verde y uno rojo. Sofía toma el vestido azul y toca la tela. «Mira, Laura, este es perfecto», exclama Sofía. Laura observa el vestido con cuidado y dice: «¿No es muy corto? Y es una talla pequeña. Clara necesita una talla mediana». «Tienes razón», responde Sofía. La vendedora sugiere otra opción. «Tengo este otro vestido azul. Es más largo, tiene flores grandes y es una talla mediana». Las dos amigas miran el vestido. Sus ojos brillan. «Es hermoso. A Clara le gustan mucho las flores», dice Sofía. Laura le pregunta a la vendedora: «¿Usted qué piensa?» La vendedora responde: «Es muy elegante y el color azul es muy popular este año». Laura y Sofía miran el precio. No es muy caro. Deciden comprarlo. «Vale, nos llevamos este», dicen las dos juntas. La vendedora envuelve el vestido en papel de regalo bonito con un lazo dorado. «Clara va a estar muy feliz con su sorpresa», dice Laura saliendo de la tienda. «Sí, es un regalo muy bonito», responde Sofía. Las dos amigas caminan a casa, contentas con su compra. Mañana va a ser un gran día para Clara. Mañana es el cumpleaños de Clara, pero hay un problema. Laura y Sofía, sus mejores amigas, todavía no tienen un regalo. Ellas necesitan encontrar algo especial hoy. Las dos amigas van a la tienda del centro. Hay muchos vestidos bonitos en el escaparate. Sofía comenta: «A Clara le encantan los vestidos». Laura responde: «Sí, pienso que es el regalo perfecto. Entremos». «Buenos días», dice la vendedora con una sonrisa. «Buenos días», responden las chicas. «Buscamos un vestido para nuestra amiga. Es su cumpleaños mañana», explica Laura. La vendedora pregunta: «¿De acuerdo? ¿Qué tipo de vestido buscan?» Laura piensa un momento y dice: «A Clara le gusta el color azul». La vendedora les muestra varios vestidos. Hay uno azul, uno verde y uno rojo. Sofía toma el vestido azul y toca la tela. «Mira, Laura, este es perfecto», exclama Sofía. Laura observa el vestido con cuidado y dice: «¿No es muy corto? Y es una talla pequeña. Clara necesita una talla mediana». «Tienes razón», responde Sofía. La vendedora sugiere otra opción. «Tengo este otro vestido azul. Es más largo, tiene flores grandes y es una talla mediana». Las dos amigas miran el vestido. Sus ojos brillan. «Es hermoso. A Clara le gustan mucho las flores», dice Sofía. Laura le pregunta a la vendedora: «¿Usted qué piensa?» La vendedora responde: «Es muy elegante y el color azul es muy popular este año». Laura y Sofía miran el precio. No es muy caro. Deciden comprarlo. «Vale, nos llevamos este», dicen las dos juntas. La vendedora envuelve el vestido en papel de regalo bonito con un lazo dorado. «Clara va a estar muy feliz con su sorpresa», dice Laura saliendo de la tienda. «Sí, es un regalo muy bonito», responde Sofía. Las dos amigas caminan a casa, contentas con su compra.
Mañana va a ser un gran día para Clara.